Les doy la más cordial bienvenida a su clase número 9 de Estrategia de Negocios Internacionales. En esta sesión, lo primero que vamos a hacer es referirnos respecto de lo que está pendiente en el caso de selección de mercados internacionales de la empresa Ors. Las recomendaciones o las consideraciones, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Lo primero es que se pide que usted incluya los costos de la promoción en el cálculo de los precios al consumidor final antes de que usted recomiende al país o países como mercado de destino. Y para ello tenga en consideración la pildorita ENI 7 para revisar el correcto cálculo de los precios. En esa pildorita ENI número 7 se hicieron dos cosas. Se calculó el precio a través de un canal que se llama Gran Detallista en el país ERCIN. Y en ese canal, que es un canal corto, algunos no lo entendieron, se complicaron e hicieron algo que no corresponde, pero básicamente por un tema de, de metodología en que seguramente pensaron que en todos los casos hay un agente importador. Bueno, en esta situación de ese canal corto de Derland, del gran detallista, el agente importador es el mismo gran detallista. Es decir, piensen ustedes que es una cadena de supermercado que hace la importación de estos licores de fruta directamente desde Bilin y él es el único intermediario. Por lo tanto, es el agente importador y a su vez es el canal de distribución. Cumple las dos funciones. Pero el cálculo del precio es absolutamente acotado. Solamente hay un participante en la cadena de distribución internacional antes de llegar al consumidor final. Y en el segundo caso se calcula el precio de ERCIN por el canal número 2, incorporando el precio de la promoción, que en el caso de ERCIN era de un 2% y por lo tanto eso se aplica sobre el valor FOB y de ahí, ¿no es cierto?, vamos viendo cómo ese valor FOB produce un cambio en el valor del precio al consumidor final. Y lo importante de esto era ver cómo ese costo de la promoción puede tener un impacto en la competitividad en precio que previamente se había determinado, sobre la que ustedes habían hecho la selección y descarte de países y que nos permite, o les permitió a ustedes en su minuto, tomar una decisión. Pero a esa decisión le faltaban los costos de la promoción. Entonces, cuál es la idea siempre? Aprovechar la instancia para generar un aprendizaje. ¿Ya? Esa era la idea. Eso es lo primero que hay que considerar. También hay que tener en cuenta que para la segunda parte del trabajo, que es mencionar aquellas variables o criterios de selección que son las que se están pidiendo, estas famosas 5 variables, yo aquí les hago la siguiente advertencia. Dice, las variables o criterios de selección de esta última etapa, que se llama la selección final, considera aspectos que anteriormente no fueron tenidos en cuenta. La información puede estar en cualquiera de los documentos, desde el documento 1 hasta el documento 4. No necesariamente están en el último documento, pueden estar en cualquiera de los documentos. Pero lo importante es que las variables que ustedes deben colocar no es ninguna de las que se usó anteriormente. Ninguna de las que haya sido importante o relevante para tomar la decisión de haber eliminado
alguno de los 9 países que fueron, o de los 8 países anteriores que fueron eliminados, en la etapa 2 y en la etapa 3. Se recomienda, también como tercera consideración, que ustedes lean atentamente toda la información que está disponible. ¿Por qué? Porque ahí hay una serie de aspectos que van a ser importantes en esta parte final de la selección de mercado. Y por último, la entrega de la decisión final, versión B, versión corregida, queda para el día viernes 29 de octubre hasta la medianoche. Y se va a hacer entrega de esto en el canal correspondiente, que es el aula virtual. Esas son las consideraciones respecto a lo que está pendiente del caso Orson. Yo sé que se habían puesto algo inquietos, pero no hay para qué, ¿ya? Bien, ahora vamos de lleno a lo que es la sesión de hoy. Nosotros siempre comenzamos con este esquema, y la verdad es que este esquema, que es el modelo de la dirección estratégica del proceso de internacionalización de una empresa, nos dice que nosotros estamos trabajando en esta parte, en la parte de la elección de la estrategia. Ahí es donde nosotros hoy día nos encontramos. Y esa elección de la estrategia implica tomar decisiones de los mercados en los que vamos a operar, la forma de ingreso a esos mercados, la forma de vincular la estrategia local con las estrategias internacionales. Esa es la parte de la elección de la estrategia en la que estamos trabajando. Y para eso hemos, decía yo, la clase pasada, abusado de la unidad número 2 para introducir los tópicos de la unidad 5, de la unidad 6. La semana pasada comenzamos o nos referimos principalmente a lo que es el entorno de los negocios internacionales. Y ese entorno de los negocios internacionales se debe estudiar porque es el que nos sirve a nosotros para dos cosas importantes. Primero, para saber cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado internacional, y si ese mercado internacional o los mercados internacionales de alguna manera van a facilitar nuestra expansión hacia esos países, ¿no es cierto?, que tienen mercados disponibles para nosotros. Y por eso nosotros intentamos, en primer lugar, entender qué era esto del entorno internacional. Y dijimos, ¿no es cierto?, que el entorno internacional es un conjunto de variables que no son controlables por nosotros y que nos facilita su estudio, su análisis, la comprensión del escenario de negocio internacional donde la empresa pretende participar. Esa es la gran gracia que tiene, ¿no es cierto?, estudiar el entorno internacional. También vimos la semana pasada cómo se realiza ese análisis. Entonces, las metodologías más recomendadas para analizar este entorno, ¿no es cierto?, de los mercados internacionales, hace referencia a construir un perfil de mercado país. ¿Qué características tiene el mercado que nosotros queremos analizar dentro de ese país en particular? Y vamos repitiendo, en el caso que sean varios países, vamos repitiendo esta operación país tras país. Entonces, como el análisis se hace a través de un perfil de mercado, la pregunta lógica es cómo se elabora un perfil de mercado. Y la verdad es que un perfil de mercado puede tener dos grandes características: una dimensión y una perspectiva. La dimensión puede ser global y se llama perfil de mercado global cuando involucra un gran número de países que pueden estar geográficamente muy dispersos, pero involucra un gran número de países. Regional es cuando se refiere a un grupo de países, pero que están geográficamente em, relacionados o están geográficamente muy cerca, o en una misma área geográfica. Y también yo puedo hacer el perfil de mercado a nivel de país. Entonces, aquí quiero hacer una acotación.
Eh, Cuando uno habla, por ejemplo, de un perfil de mercado regional, no es que uno levante el perfil del conjunto de países que componen esa región de manera individual. Ya, supongamos que la región en la que yo tengo que hacer ese análisis incluye como países Perú, Argentina, Paraguay, Brasil. Supongamos que esos son los países y Bolivia. Ya. Mis países en estudio son Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú y Bolivia. Ya. Esos son mis países. Pero cuando yo hablo de hacer un perfil de la región, de ese conjunto de países, no es que yo haga el perfil de cada uno de esos países. Cuando hablo de perfil regional, estoy hablando del tamaño del área geográfica al que le voy a construir el perfil. Entonces, es un solo perfil. Si en este caso son 5 o son 6 países, el perfil es uno solo, que es el perfil de toda el área geográfica que componen, esos 5 o 6 países que estoy estudiando. Y cuando hablo de una dimensión global, es el perfil de todos los países, ¿no es cierto?, que estoy involucrando en ese análisis. Uno podría decir, ¿cuál es el perfil de mercado para el producto em, cremas cosméticas em, en los países desarrollados? No están geográficamente unidos, pero son los países desarrollados. O podría yo decir, ¿cuál es el perfil de mercado de la cerveza en los países de la OCDE? No importa dónde estén, pero yo voy a elaborar un perfil a nivel global para el mercado de la cerveza en esos 5 países. También el perfil de mercado tiene una perspectiva, que puede ser un perfil de mercado general, independientemente que sea global, regional o a nivel de país. Puede ser un perfil de mercado general, o sea, hablar de las generalidades del país. Pero también puedo ir especificando y hacer un perfil por sectores económicos dentro de un país, por industria. Cuando yo digo del mercado de la cerveza, ahí me estoy yendo específicamente a un sector industrial. Y cuando digo producto, a lo mejor son los envases de la cerveza. Entonces quiero hacer el perfil del mercado a nivel global en estos países desarrollados de las botellas de cerveza. No de la cerveza, sino que de las botellas de cerveza. El mercado de la botella de la cerveza. Y ahí estoy en un nivel bien específico, que es el nivel de producto. Entonces, para facilitar, ¿no es cierto?, el trabajo que uno va a realizar, uno gráficamente lo mira dentro de esta matriz y dice, ya, ¿qué tengo que hacer? Perfil regional de un determinado sector económico, de un determinado sector industrial. Ok. Ya, por ejemplo, yo estudio el sector manufactura en 4 países donde participa mi empresa. Estos países eran Chile, Argentina, Perú y Brasil. Eh, Estoy hablando de algo que alguna vez me tocó hacer de manera bastante reiterada. Con una jefa que yo tuve le preparábamos los informes del perfil de mercado el gerente corporativo de un gran grupo económico en Chile. Y ellos tenían un sector económico en el que participaban, donde sus empresas estaban ubicadas en Chile, en Argentina, en Perú y en Brasil, para ese sector propiamente tal. Entonces el gerente nos decía, eh, quiero la información del perfil del mercado, pero a nivel regional. Y nosotros preparábamos una lámina y en esa lámina estaba el perfil de lo que significaba ese tipo de negocio en esos 4 países de manera conjunta, no de cada uno de los países. Si había un país, ¿no es cierto?, que a lo mejor tenía una condición tal vez
política o económica que lo hiciese muy, muy diferente del resto, se pedía de manera específica que se hiciera el perfil de ese país en particular. Pero en general la empresa trabajaba en ese sector industrial o en ese sector de la economía con perfiles regionales. Si en algún minuto le pidieron a este gerente corporativo ver la posibilidad de que el grupo ingresara a un nuevo negocio, que en este caso fue el de la televisión por cable, en su minuto, em, y ellos necesitaban tener un operador de cable. Entonces dijeron, ya, ¿dónde vamos a comprarnos un operador de cable? No vamos a crear uno, comprémonos uno que exista. Entonces nos pidieron levantar el perfil de varios países en Centroamérica, pero ahí el perfil era a nivel individual, a nivel país. Con esa información se tomó la decisión de ir a visitar y hacer una oferta en un determinado país en particular, que en este caso, si no me recuerdo equivocadamente, fue Costa Rica. Bien, ¿cuáles son las variables que incluye el perfil de mercado? Decíamos desde lo más macro hasta lo más específico. Lo más específico es el producto, pero ya siendo un poquito más general sería el sector industrial. Si lo queremos más genérico, estaríamos hablando de un sector económico específico dentro de una industria. Si lo queremos más general, hablamos de factores económicos y de factores culturales, políticos y físicos geográficos. Estas cuatro dimensiones, físicos geográficas, políticas, culturales y económicas, es la dimensión más genérica que tendría la construcción de un perfil de mercado. Siempre su análisis es secuencial, siempre de lo más general a lo más específico. ¿Qué hicimos nosotros la semana pasada con la metodología del perfil de mercado? Levantamos un perfil de mercado de un país que lo usamos como ejemplo, que en este caso fue Argelia, y para el caso de Argelia o Algeria, dijimos que conocíamos o conocimos, ¿no es cierto?, su localización, su superficie, e hicimos algunos alcances que eran bien, bien interesantes de Algeria o de Argelia. Por ejemplo, hicimos alcances respecto a su superficie. Dijimos que eran 2.381.000 kilómetros cuadrados, con 1.200 kilómetros de costa. Ese número de 2.381.741 kilómetros cuadrados no nos dice nada, no nos dice nada. Necesitamos, para poder dimensionar lo que son 2 millones, casi 400.000 kilómetros cuadrados, necesitamos una referencia. ¿Y usamos como referencia cuál? Bueno, el que conocemos. Y en este caso dijimos, vamos a usar como referencia Chile. Y vimos que el tamaño de Argelia en cuanto a superficie era 4 veces el tamaño de Chile. Y los 1.200 kilómetros de costa, no sabemos tampoco si es mucha costa o poca costa. Bueno, igual lo comparamos con Chile. Entonces Chile tiene 6 veces la cantidad de costas respecto de la que tiene Argelia. Y eso que no contamos el tema de la Antártida chilena. Y vimos varias cosas interesantes respecto de Argelia. Cuestiones interesantes que nos hablaban, por ejemplo, de sus costumbres, de su religión, en fin. Y fuimos aprendiendo, a través de este perfil genérico, fuimos aprendiendo y conociendo cómo es Argelia. Y veíamos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo,
En Argelia practican el islamismo y ellos se podrían denominar un islamismo moderado. No es el islamismo extremo que han intentado instalar, ¿no es cierto?, en Afganistán, sino que es un islamismo un poco más moderado, menos conservador. Entonces, a partir de esa información, uno puede empezar a hacer preguntas y a lo mejor a tener respuestas sin tener que necesariamente ir al país. Ustedes saben que Argelia está participando de las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022, igual que nuestro país. Yo pregunto, ¿en Argelia hay fútbol femenino? ¿Qué creen ustedes? Así como en Chile, ¿no es cierto? Ya está bastante más masificado el tema del fútbol de mujeres. ¿Creen ustedes que allá los equipos de fútbol tienen fútbol femenino? ¿Qué creen ustedes? La semana, la semana pasada contábamos, ¿no es cierto? Y mostrábamos una imagen donde veíamos que habían unas niñas, ¿no es cierto?, apoyando al equipo de Argelia, ¿no es cierto? Pero ya las mujeres, según la información que teníamos, eh, nos decía que no las dejan entrar al estadio a las mujeres. Entonces, si no las dejan entrar al estadio, no van a haber equipos de fútbol de mujeres. Eso es lo que nosotros podríamos deducir. Bueno, y preguntémonos, ¿para qué vamos a usar esta información de los perfiles de mercado? Dice que es un modelo, o en el modelo de la dirección estratégica, nos sirve para hacer la selección de los países donde la organización espera cumplir su objetivo del proceso de internacionalización. Y la decisión final de los mercados se toma comparando el nivel de atractivo que estos tienen para la organización que está haciendo ese proceso. Y hay decisiones importantes que nos permiten tomar este perfil de mercado, esta información del perfil de mercado. Primero, una decisión básica. ¿Cuál será el país o países donde la empresa debe ingresar? O sea, para eso levantamos la información, para saber cómo son los países, el nivel de atractivo que tienen y por lo tanto de un conjunto de países que estamos estudiando, cuál es el que se recomienda. Segundo, ¿cuál será el momento de ingreso a ese país? O sea, ¿cuándo vamos a ingresar a ese mercado? ¿Vamos a ingresar mañana, la próxima semana, el próximo año, en 3 años más? ¿Cuándo vamos a ingresar al país? Pero nos ayuda. La información del perfil de mercado nos ayuda a tomar esa decisión. Momento de ingreso al mercado. ¿Cuánto? Es decir, ¿cuál es la escala de ingreso que yo voy a usar al momento de llegar a ese país? ¿Voy a usar una escala de ingreso amplia o voy a emplear una escala de ingreso limitada? Cuando uno habla de una escala de ingreso amplia, significa que yo estoy dejando atrás la exportación como estrategia para llegar al mercado. Es decir, digo que la exportación es una etapa superada para la empresa. Y a lo mejor estoy hablando de tener una sucursal de venta o una filial o instalar una subsidiaria o hacer contratos de joint venture con socios locales. Es decir, estoy pensando en que cuando tengo una escala de ingreso amplia, estoy llevando más eslabones de mi cadena de valor a ese mercado. Estoy instalando a lo mejor la totalidad o casi la totalidad de mi cadena de valor en ese país. Entonces estoy dejando atrás las estrategias de comercio exterior y estoy tomando, en este caso, estrategias de inversión extranjera directa. Y por último,
el cómo. ¿Cuál es la estrategia recomendada para ingresar a ese país? Claro, entonces todo lo que uno puede decidir, que es dónde voy a ir, cuándo voy a ingresar, cuál es mi escala o tamaño de ingreso, cuál es la mejor estrategia para ingresar, toda esa información me la puede proveer ¿quién? El perfil de mercado. Lo más probable es que cuando yo tenga que tomar la decisión de dónde, la información del perfil va a concentrar, ¿no es cierto?, su análisis, su diagnóstico en determinados tipos de antecedentes. Cuando tenga que elegir o tomar la decisión del cómo voy a ingresar, van a aparecer a lo mejor otros elementos que me van a ayudar a tomar esa decisión. Entonces, cada una de estas preguntas tiene, para poder construir la respuesta, algunos tipos de información específica. Pero lo importante para nosotros, desde el punto de vista formativo, es que sabemos que la necesidad de información para responder estas preguntas clave al momento de internacionalizarse, esa información proviene de el levantamiento de un perfil de mercado. Cuando uno habla del atractivo de un país y de la selección de mercados internacionales, uno se pregunta, bueno, de todo lo que he estudiado, ¿cuál será el país o países donde la empresa debería ingresar o donde la empresa ingresará? Para ello, ¿no es cierto?, necesitamos tener alguna metodología. Y aquí es donde nosotros tenemos que marcar una división entre lo que veníamos haciendo con el caso Orson y lo que vamos a hacer de ahora en adelante, hasta que terminemos esta unidad de selección de mercados internacionales. Ya. El tema es bien simple, chicos. Miren, en el caso Orson, tomándolo como ejemplo, ustedes van a llegar a recomendar el o los países a los que la empresa debería exportar. Entonces, pero la empresa, propiamente tal, la empresa de los licores Orson, aún no ha tomado la decisión de efectivamente ingresar a un determinado país. Quiere hacerlo. Y por eso ha pedido el estudio que ustedes le hicieron. Con esa información, ahora la empresa tiene que tomar la decisión. La decisión efectiva de ingresar a ese mercado. ¿Y cómo tomamos esa decisión de ingresar al mercado? Recopilando otro conjunto de antecedentes. Claro, porque ustedes lo que le van a decir a la empresa, mira, de estos 14 países que estudiamos, este es el mejor, este es el segundo mejor, este es el tercero, el cuarto, el quinto. Le pueden hacer un ranking de cómo son de buenos o no tanto los países que están en el análisis del área geográfica que estamos en este caso, ¿verdad?, estudiando. Bueno, pero ahí está la recomendación. Ahora, la empresa con esa información tiene que tomar la decisión efectivamente de ir a ese mercado. Y cuando se toma la decisión de ir a ese mercado, tenemos que buscar información que nos permita responder, por ejemplo, cuál va a ser la escala de ingreso, escala limitada o escala amplia, cuál va a ser la estrategia de ingreso, cuál va a ser el momento de ingreso. ¿Vamos a ingresar en el corto plazo o en el mediano plazo? Claro. Entonces acá, en esta parte, donde la empresa necesita tomar la decisión de si efectivamente ingresa o no ingresa al país o países que les han recomendado, la empresa necesita, además de los antecedentes del país, requiere antecedentes de sus competencias, sus capacidades internas de cara a lo que va a ser este proceso de internacionalización. De tal manera que la empresa pueda ponderar
cuál es el grado de dominio que tiene sobre los factores claves de éxito del mercado internacional. Ok, supongamos, y aquí voy a contar un ejemplo ya repetido que es tremendamente eh, mencionado en distintos tipos de asignaturas. Dice que si yo quiero exportar a la Unión Europea, mi empresa y los proveedores de mi empresa y los que participan del proceso, ¿no es cierto?, productivo en mi empresa, otras empresas, todos debemos estar certificados ISO 9000 y 14000. Todos. Si usted no lleva ese sellito de certificación, no entra al mercado europeo, no entra a la Unión Europea. Ese es un requisito que la Unión Europea le pide a los que quieran hacer negocios con ellos. Ya, supongamos que vamos a la Unión Europea como mercado destino. Momento de ingreso. No depende del requisito que ellos nos ponen. Dependen de si nosotros manejamos o no manejamos ese factor clave de éxito. Hay que estar certificado para poder vender allá. Hagamos una mirada interna. Dentro de nuestros elementos de la cadena de valor, dentro de nuestras capacidades estratégicas, ¿estamos certificados? Y lo están nuestros proveedores y nuestros intermediarios, los que participan de nuestro proceso productivo. ¿Están todos certificados? Bueno, si lo están, quiere decir que estamos preparados para ingresar en el corto plazo. Y si no estuviesen certificados, significa que no podemos ingresar en el corto plazo. Vamos a poder ingresar ¿cuándo? Cuando todos estén certificados, cuando todos cumplan con el factor clave de éxito. Y ya estoy postergando la decisión de ingreso, la estoy postergando para un mediano plazo. Pero esa decisión de postergar, ¿no es cierto?, el ingreso al mercado depende de qué. Depende en este caso ahora de las características internas que yo tengo como empresa de cara al mercado internacional. Es decir, depende de mis fortalezas y debilidades, de mis ventajas competitivas, de mis capacidades estratégicas. Pónganle el nombre que usted quiera, pero depende de eso. De cómo usted es internamente. Depende de su perfil empresa. Ya no depende del perfil de mercado. Ahora depende del perfil empresa. Por lo tanto, existen metodologías que nos ayudan a combinar estas dos miradas, la mirada del mercado y la mirada de la empresa, y llegar a un modelo que nos permite tomar una decisión, o al menos, a partir de lo que dice el modelo, tener, tener la visión de cuál es la decisión que debería tomar la empresa. Para desarrollar estas metodologías, que esta que vamos a ver ahora es una de las tantas que existen, esta metodología se llama análisis comparado del atractivo país y por eso recibe su nombre de matriz ACAP, análisis comparado del atractivo país. Y esta matriz ACAP considera los siguientes parámetros: restricciones comerciales, indicadores físicos geográficos, culturales, clima de negocio, oportunidades de mercado y ventajas competitivas. Es un modelo bastante acotado, pero que funciona muy bien. La matriz ACAP propiamente tal incluye 5 indicadores: los físicos geográficos, los culturales, el clima de negocio, las oportunidades de mercado y las ventajas competitivas. 5. El primero no es información que se procesa en la matriz, pero sí es una información necesaria antes de meter los datos en la matriz, porque el modelo recomienda no considerar en el análisis aquellos países con los que tenemos restricciones comerciales. Es decir,
aquellos países donde no se puedan hacer negocios, no pueden ser parte del análisis. Porque si lo hacemos parte del análisis, podría darse el caso que sean los más atractivos y que la metodología recomiende ingresar a ese país. Pero resulta que al minuto de querer efectivamente hacer negocios con ese mercado, nos damos cuenta que no se puede. Entonces, ¿qué nos dice la metodología? La metodología nos dice, primero, estudie las restricciones comerciales que existen con los demás países. Lo mismo que hicieron ustedes en el caso Orson al comienzo. Bueno, se van dando cuenta que todas las metodologías como que repiten esa parte. Porque, obvio, yo no puedo empezar a estudiar países con los que sorpresivamente al final de mi análisis me voy a encontrar con que no se pueden hacer negocios ahí, o al menos en el plazo o en el periodo de tiempo en el que la empresa espera estar en los mercados internacionales. Para explicar la metodología de esta matriz ACAP del análisis comparado del atractivo país, nos vamos a valer de un caso a través del cual vamos a ir explicando la metodología. El caso se llama la ruta del Huipil. Y con esto, además de aprender la metodología, vamos a tener un pequeño baño cultural que yo les voy a ir contando algunas cosas que conozco de esto de la ruta del Huipil. Dice que la ruta del Huipil es un viaje inspirador, dicen ellos, en el que podrás aprender sobre arte textil de la mano de bordadoras y tejedoras indígenas que viven en las orillas del lago Atitlán, en Guatemala. Guatemala tiene varios lagos y uno de esos lagos, el más grande, es un lago enorme, se llama el lago Atitlán y es precioso, es simplemente maravilloso el lago Atitlán y está rodeado por una serie de montañas y de volcanes, ¿ya? Ahí en el lago Atitlán, a las orillas del lago, viven muchas comunidades autóctonas del país. Hay pequeños pueblitos, pequeñas ciudades. Y dentro de todas esas hay una que es una comunidad de artesanas que hacen tejido en telares de cintura. Los usan así estando sentadas ellas. Y lo que tejen en esos telares es una tela con la que posteriormente confeccionan el huipil. Y el huipil es una blusa o vestido adornado con motivos coloridos que suelen estar bordados y o tejidos con telar de cintura. Por ejemplo, eh, todo esto es lo que se hace con el telar de cintura. Ya. Y es realmente bonito, es realmente bonito esto. En Guatemala hay una gran industria textil artesanal y hay una localidad, una ciudad, una comuna, si quieren llamarlo ustedes, que vive de eso. Está dedicada prácticamente en un 95% a la parte textil, que es una ciudad que se llama Chichicastenango. Y ahí en Chichicastenango suelen, ¿no es cierto?, llegar muchas empresas del extranjero y muchos visitantes extranjeros a ver estas maravillas que produce principalmente las mujeres autóctonas de allá de Guatemala, que son descendientes de los mayas, ¿no es cierto? Ellos son descendientes de mayas. Ya, dice la comunidad artesano de la ruta del Huipil, del lago Atitlán en Guatemala, nos está pidiendo que los ayudemos para que pueda usted indicarles cuál de los siguientes 4 países, ellos tienen visto que hay 4 países, en los que podrían ellos colocar su producción.
Para eso, no es que se lo diga la gente de la ruta del Huipil, para eso nosotros, ¿qué vamos a hacer? Apoyados en la matriz ACAP, vamos a desarrollar este caso de estudio. Ya. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer nosotros en general como curso? Con esto que ustedes saben ahora, nosotros podríamos ir donde una comunidad, ya, voy a colocar de ejemplo los tejedores de chaleco La Ligua, ya, y hacer todo el estudio para decir dónde los tejedores de chaleco La Ligua pueden mandar sus productos. Ya. Entonces vamos a desarrollar esta matriz acá para ayudarle a estas personas a decidir dónde tienen que mandar sus productos. Lo primero, dice la metodología, lo primero consiste en establecer aquellos países donde existiría algún tipo de restricción para hacer con ellos negocios. Aquí están nuestros países y esto dice que los países son A, B, C y D. En el caso de las restricciones políticas, el país A no tiene, el país B tampoco tiene, el país C tampoco tiene, pero sí hay restricciones políticas con el país D, donde el gobierno de D tiene un bloqueo contra los productos de origen guatemalteco. ¿Ya? En todo caso, estos 4 países existen y después yo les voy a decir quién es el país que finalmente vamos a seleccionar. En cuanto a las barreras comerciales, no se imponen cuotas. El país A y el país C no imponen cuotas. El país B trata de asegurarse que las naciones amigas obtengan una parte equitativa de sus importaciones, aplicando cuotas detalladas a muchos tipos de productos, incluyendo los textiles. Bueno, aquí hay que ver si somos amigos o no somos amigos del país B. ¿Ya? Como dice alguien por ahí, ¿somos amigos o no somos amigos? Ya. En el caso del país C, este sí impone cuotas que limitan el volumen de las importaciones, principalmente textiles y manufacturas. Y aquí están los montos de los aranceles. Con esa información, nosotros hacemos una conclusión, porque tenemos un hallazgo. Y el hallazgo es que al país D no se puede considerar como parte del análisis del modelo, porque no se pueden hacer trabajo en ese mercado, no se pueden hacer negocios en ese mercado. Entonces ahora vayamos propiamente tal a construir la matriz ACAP, es decir, matriz que nos permite a nosotros realizar el análisis comparado del atractivo país. Bueno, baño cultural, paréntesis, baño cultural. Esto que ven acá ustedes es un bus típico de Guatemala, que allá todos los buses son así y son muy bonitos, son muy bonitos. Están muy bien mantenidos desde el punto de vista estético, están absolutamente tuneados los buses, ¿ya? Y, y son los típicos transportes escolares que se usan en Estados Unidos, que se dan de baja. Si no me falla el conocimiento en esta parte, eh, en Estados Unidos un bus escolar, si alguien tiene la información o la googlea en este momento, creo que un bus escolar en Estados Unidos no puede eh, tener más de 5 años de antigüedad. Bueno, todo eso que se da de baja en Estados Unidos llega a Guatemala. En Guatemala los tunean y los dejan así de bonito. Y es un espectáculo ver esos buses, ¿ya? ¿Uno se puede subir a esos buses? Sí.
Uno debe tener cuidado de subirse a esos buses, debe tener cuidado, ¿sí? No se debe subir en la noche ni en la mañana temprano, que capaz que eh, quede sin nada, ¿ya? Capaz que lo asalten arriba del bus. Pero sí, en el mediodía uno se puede subir a uno de estos buses, pero dan miedo. No dan miedo por lo que le pueda pasar arriba del bus, sino por la velocidad con la que estos tipos manejan. Eh, Hay unas cuestas en las carreteras ahí de Guatemala que llega a dar miedo la velocidad en la que bajan estos tipos. Si uno quiere ir rápido, tiene que meterse detrás de uno de estos buses. Ya, levantamos la información físico-geográfica de estos países. ¿Qué dice la información físico-geográfica? Vamos a buscar información de su infraestructura, de la accesibilidad al mercado y de los accidentes geográficos. En la infraestructura vamos a ver si hay puertos, si existen aeropuertos, si tienen sistemas de carreteras, si hay tecnología digital de telecomunicaciones, cuáles son los factores energéticos, es decir, de qué bondades tecnológicas principalmente y de infraestructura está dotado el país o posee ese país. Entonces aquí empiezan a aparecer indicadores interesantes como eh, el número de teléfonos celulares por habitante, es decir, básicamente si el país dispone o no dispone de aquellos elementos que facilitan hacer negocio. Buenos sistemas de comunicaciones, buenos sistemas de transporte, buenos sistemas de abastecimiento de energía. Usted me dice, yo soy una empresa francesa que le va a vender trenes a, a un determinado país. Chute, y resulta que en ese país los puertos no tienen a lo mejor las grúas, las plumas que permitan descargar un tren desde un buque. No tienen la capacidad de levante para eso. Y el país me quiere comprar trenes. Chuta, si yo no estudio la condición de la disponibilidad de infraestructura, capaz que mande los trenes para allá y nunca puedan ingresar al puerto, nunca puedan ingresar al país, nunca se pueda concretar el negocio, pues no se pueden descargar del barco. Esa es la importancia que tiene buscar en este caso la disponibilidad de infraestructura. Eh, ya yo quiero vender autos eléctricos en ese mercado. Chute, resulta que la disponibilidad de electricidad en ese país es súper limitada. Se acabó el negocio. ¿Por qué? Por una limitación de la disponibilidad de infraestructura. Ok, el país A tiene sus características de infraestructura, lo mismo el país B, también el país C. La accesibilidad, o sea, cómo se llega, cómo se ingresa a ese mercado desde el punto de vista de sus accesos físicos. Por ejemplo, en el caso del país A, dice que uno de los tres países, el país A es uno de los tres países de una región muy próspera y no tiene acceso autónomo por el sur del país. Es decir, limita al sur con otro país que no le permite tener acceso autónomo. Es decir, si yo quiero ingresar a ese país por el sur, tengo necesariamente que pasar por el país limítrofe. El cordón montañoso que hay en el país B dificulta el acceso en invierno. Ya, si yo quiero ir al país B, sé que tengo que pasar un cordón montañoso, pero que en invierno los caminos, los accesos, no se puede. El país C, por ejemplo, dice tiene gran disponibilidad de costa y de fácil acceso por tierra. Ya, fantástico. Ya. En cuanto a los accidentes geográficos, este tema es bien importante y generalmente uno no lo considera porque simplemente uno es ignorante respecto a este tema. No sabe qué puede significar un accidente geográfico.
No existen condiciones geográficas, dice, que propicien una división en el país. Su clima es homogéneo en todo el territorio y de carácter templado. Eso en el país A. Pero fíjense que usted en el país B dice su cadena de cordillera solo limita la conectividad con el país vecino. No existe problema de corriente separatista o independentista. Y el país C dice no tiene problema de accesibilidad con los vecinos, pues no existen accidentes geográficos que lo impidan. Tiene un muy buen clima. Ya, ¿qué pasa con los accidentes geográficos? Eh, Nosotros conocemos, voy a colocar un ejemplo antiguo, pero muy cercano al nuestro. El antiguo reino de Chile. Ya, y aquí para que hagamos un baño cultural, ustedes me ayudan. Googleen y ustedes me dicen, ¿ya? El antiguo reino de Chile durante la época, ¿no es cierto?, en que llegaron los españoles, la época de la colonia, el antiguo reino de Chile. ¿Cuál era el territorio que cubría el reino de Chile? El reino de Chile. Nosotros, el reino de Chile, tenía territorio, mucho territorio argentino. Era del reino de Chile. No le voy a decir que era chileno propiamente tal, pero pertenecía al reino de Chile. Ya, cuéntenme, ¿cuál es el territorio que abarcaba el reino de Chile? Según lo que encontré, profe, Ujú. abarcaba principalmente lo que corresponde hoy a Chile y las regiones occidentales de Argentina. Las regiones occidentales de Argentina. En la gran macrozona de Cuyo, ¿ya? De la región de Cuyo, donde está La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, una parte de Córdoba. Eso era lo que era parte del territorio del reino de Chile. Gracias, Mariela. ¿Eh? Y ese era el reino de Chile. ¿Y por qué después Chile no fue esto? Esto que originalmente era el reino de Chile. ¿Por qué Argentina quedó del lado de allá y nosotros quedamos del lado de acá? Por un accidente geográfico llamado la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, ¿qué hace? Divide naturalmente dos países, Chile y Argentina. Eso hace la cordillera de los Andes. Y el desierto de Atacama dividía naturalmente a Chile con otros países. Hoy día ya no, pero antes sí. Fíjense ustedes que la cordillera de los Andes impide, impide que estemos más unidos y estemos más cerca con el pueblo argentino. Geográficamente hay un accidente que nos separa. Ustedes han sido testigos en el mundo de, de países que existían y que hoy día son 4 o 5 países. Ustedes seguramente conocieron cuando estaban en el colegio un país que se llama Yugoslavia. Bueno, eso ya no existe, pero de ahí de Yugoslavia salió Croacia, Serbia, Herzegovina, Montenegro, eh, Macedonia, ya llevo 6, ¿ya? Y hay otro más que está también ahí hoy día peleando, disputándose. Pero hay una curiosidad, ¿no es cierto?, que no solo son etnias diferentes, sino que estaban radicadas en localidades distintas. Y de repente los separaba naturalmente un río, los separaba un cordón montañoso, los separaba un bosque, los separaba... Es decir, hay condiciones naturales, orográficas, las condiciones orográficas, topográficas de- del territorio, que dividen a las personas, a los habitantes de un determinado pueblo. Tenemos un caso notable, ¿no es cierto?, que nadie lo explica, eh, cómo aún siguen estando juntos,
¿ya? A pesar de que viven bajo una misma bandera y bajo un mismo nombre, son dos pueblos que entre ellos no se cotizan mucho. Estoy hablando de Bolivia. Cuando uno dice Bolivia, lo primero que se le viene a la mente a uno es La Paz, ¿no es cierto? Donde va a jugar la selección, ¿no es cierto? En el estadio de La Paz, y que está casi a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero uno no sabe que hay partes de Bolivia que no son la cordillera propiamente tal. Hay partes de Bolivia que son selva. Ah, pero sí, en Bolivia hay selva. Hacia el, hacia el límite que ellos tienen con Paraguay hay una gran zona, un gran territorio que se llama el Chaco. Y existe el Chaco paraguayo y el Chaco boliviano. El estadio principal de Paraguay, el que está en Asunción, se llama el Estadio Héroes del Chaco. Y el Chaco es una guerra que libró Paraguay con Bolivia, disputándose un territorio que se llama el Chaco. ¿Ya? Bueno, en honor a esos héroes paraguayos, se bautizó el estadio como el Estadio Héroes del Chaco. De ahí viene el nombre. Estamos haciendo un poco de baño cultural, ¿no es cierto?, de América Latina. Y ese sector, el sector más alto, debe tener 500 metros sobre el nivel del mar. O sea, es como casi ir a Santiago, ¿no es cierto? ¿Ya? Poquito, poquito más que, poquito más que la Florida en Santiago. O sea, no se siente la diferencia con la altura con el nivel del mar. 500 metros sobre el nivel del mar. Nada, nada. Y esta diferencia de altura, ¿no es cierto?, geográfica, nos dice que los habitantes de el Bajo Boliviano, y se llama Bajo porque están a baja altura, son distintos de los habitantes del Alto Boliviano. Y de hecho son dos etnias diferentes. Los del Bajo se llaman Coyas, y no, los del Bajo se llaman Cambas y los del Alto se llaman Coya. Este no es los del Bajo, no son los del modelo Canvas, por si acaso. ¿Ya? Estos son Cambas, ¿ya? Con B larga, los Cambas. Y los del Alto se llaman los Coya. Y los del Alto tienen una característica muy distinta eh, físicamente de los del Bajo. Y de hecho, los del Bajo hay una parte, ¿no es cierto?, mestiza de los Cambas con, con occidentales que llegaron principalmente de Europa, y que viven en dos ciudades importantes. Una se llama Montero y la otra ciudad se llama Santa Cruz. Y son habitantes muy diferentes del resto de Bolivia. Y curiosamente entre estas dos etnias no se pueden ver. O sea, los Cambas no pueden ver a los Coyas. Porque a los Coyas el Estado les ha dado todo. Y los Cambas, las zonas Cambas de Bolivia son muy desarrolladas. Pero todo lo han hecho a través del cooperativismo. La luz eléctrica, el agua potable, el alcantarillado. O sea, todo el desarrollo de infraestructura del Bajo Boliviano ha sido por cooperativismo. Y lo del Alto es por ayuda del Estado. Es una zona riquísima el Bajo Boliviano. Eh, las mayores fortunas de ese país están ahí, en el Bajo Boliviano. ¿Ya? Bueno, ¿qué se hace con esta información? Con esta información yo debo hacer, a través de un grupo experto,
que puede ser interno de la empresa con ayuda de asesores externos, yo debo hacer una apreciación. ¿Apreciación de qué? Del atractivo que tienen los países desde el punto de vista físico-geográfico. ¿Y cómo lo hago? Digo yo que si encuentro que en el atractivo es alto, le voy a colocar 4 puntos, pero yo voy a tener una apreciación del atractivo. Aquí vamos a ver cómo funciona esto. Porque aquí está la primera matriz del modelo ACAP. Dice, dice que en el caso del país AA, en infraestructura, tiene un atractivo alto. Y como el atractivo alto, son 4 puntos. Pero como la variable infraestructura tiene una importancia relativa de un 40%, se multiplica el valor de A, que es 4, por el 40%. Y 4 por 4, perdón, 4 por 4 es 1,6. Ese es el valor del atractivo de la infraestructura. En el caso del país B, tiene un atractivo de 1,2 y el país C, aquí yo me equivoqué, así hay que castigar al profesor ahí. Aquí es medio bajo, no es alto, es medio bajo, porque tiene un valor de 2 y 2 por 4 da 0,8. Lo mismo hago con la accesibilidad y con los accidentes geográficos. Entonces se tiene una apreciación del atractivo que representa el país para cada una de las variables que considera, en este caso, el indicador físico-geográfico. Y se hace la suma ponderada, ¿verdad? 1,6, 0,9, 1,2, 3,7. Y yo digo que 3,7 es un atractivo alto, y que 2,7 es medio alto, y que 3,2 es medio alto. ¿De dónde saco eso? De esta escala que está acá. Entonces ahí estoy sacando el consolidado del atractivo físico-geográfico. Porque la escala de 3,5 a 4 es un atractivo físico-geográfico alto, entre 2,7 a 3,4 es un atractivo medio alto, en fin. Claro, 3,7 alto, 3,2 lo vemos acá, 3,2 está entre 2,7 y 3,4, un atractivo medio alto. Este resultado que yo identifico en esta escala, en este rango de puntos, es el resultado consolidado de los indicadores físico-geográficos, de la suma de los indicadores físico-geográficos. Esta información, este 3,7, yo lo voy a trasladar a una matriz de resumen, que es propiamente tal la matriz ACAP. Entonces, en la matriz ACAP, uno de los criterios de análisis se llama el atractivo físico-geográfico. Y en el atractivo físico-geográfico me dice que el país A tiene un atractivo alto de 3,7, el país B un atractivo medio alto de 2,7 y el país C un atractivo medio alto de 3,2. Es decir, los datos anteriores, el resultado lo trasladé a esta matriz de resumen. Vamos con los indicadores culturales. Este autito que se ve por aquí, este cacharrito, se llama tuk tuk y es una motito donde adelante va el conductor y atrás hay un espacio para los pasajeros que caben incómodamente 3 personas. Cómodamente sentado 1, relativamente cómodo 2, incómodamente sentado 3, pero caben 3, ¿ok?
Em, y ese tuk-tuk existe en las calles de la ciudad de Antigua en Guatemala. La ciudad de Antigua en Guatemala es una ciudad patrimonio de la humanidad y tiene todas sus calles empedradas, no hay ninguna calle pavimentada, son todas empedradas. Es una ciudad relativamente pequeña y a veces cuando uno está en una parte de la ciudad y quiere trasladarse a otro, no hay locomoción colectiva, o sea, no hay buses. Eh, Uno toma estos tuk-tuk y es como un colectivo de acá, perdón, pero son como los colectivos que hay en Iquique, ¿no es cierto? Uno en Iquique hace parar un colectivo, le dice voy a la Sofri y el chofer dice ya, ya, súbase, voy para la Sofri. No tienen recorrido estable, se andan, van para cualquier parte los colectivos en allá en Iquique. Los tuk-tuk lo mismo, tú te subes en tuk-tuk y le dices voy a la catedral y te llevan para la catedral. Y después te subes en la catedral a un tuk-tuk y le dices voy al hotel Casa Santo Domingo y te llevan al hotel Casa Santo Domingo. Después le dices tú, voy al mirador no sé dónde, del volcán no sé cuántito, allá te llevan. O sea, van para donde te le digan. A ningún otro lugar fuera del radio de la ciudad de Antigua Guatemala. Solamente tienen permiso para circular ahí, en Antigua Guatemala. ¿Y cuánto te cobran? Dependiendo de la cara que te vean, es lo que te cobran. No tienen una tarifa, ¿ya? No tienen una tarifa. O sea, te pueden cobrar $5 por llevarte a un lado, $1. Y el tipo de cambio fluye libremente ahí en esta ciudad antigua en Guatemala. Te puede pagar con la moneda que quiera, ¿ya? No hay drama, ¿ya? Y pregúntenle a ustedes a ellos cuál es el tipo de cambio que se lo saben, pero de memoria, o sea, el tipo de cambio allá lo conocen al dedillo, ¿ya? Tú, tú vas a un puesto de artesanía y le preguntas a a la indígena, ¿no es cierto?, que está en ese puestecito de artesanía, cuánto vale esa pulsera de jade. Allá hay mucho jade en Guatemala y hacen una artesanía en jade, en esta piedra preciosa. Entonces tú vas a comprar una pulsera de jade allá en Guatemala y entras a un puestito, ¿no es cierto? Y están ahí los artesanos estos o los vendedores y, y te dice, vale, no sé, 240 quetzales. Y tú le preguntas, ¿y en dólares cuánto es eso? $35. Y si tú compráis varias cosas y ya te salió 3.000 quetzales y te dice, ¿te puedo pagar en dólares? Claro, ¿cuántos dólares es? Te sacan la cuenta y dicen, ya son $250. Y la tienen, se lo saben de memoria, ¿ya? La conversión del tipo de cambio. Bueno, vamos a los indicadores culturales de los países. Acá lo mismo, se estudia los indicadores culturales de la educación, nivel educacional de los pueblos, su religión, sus idiomas y sus costumbres, ¿ya? Por ejemplo, en el país A, una de las costumbres es que las mujeres no participan de los negocios. En el país B, lo importante es crear mucha confianza antes de negociar con esos habitantes del país. Es un pueblo muy afectuoso. Y en el país C, dar regalos en las reuniones de negocios es considerado importante, así como también crear confianza. Eh, las religiones que profesan, ¿no es cierto?, el nivel educacional que tienen los habitantes de un país, son cuestiones que también hablan del atractivo que podría tener un mercado. Lo mismo el caso del idioma. Cuando yo tengo un idioma común entre distintos países, significa que
el costo, ¿no es cierto?, de operar en ese mercado me va a ser más bajo porque voy a tener que hablar en un idioma, en un mismo idioma, en 3, en 4 países o en 2 países. Y si tengo que ir a operar ese mercado, si tengo que cumplir con ciertas normativas legales para adaptar los productos desde el punto de vista de los contenidos del envase, está clarito que me va a salir más barato porque va a tener que hacer la traducción a un solo idioma. Lo mismo, hacemos una apreciación del atractivo y nos encontramos con que las ponderaciones, como ahora son 4 variables y no son 3, como en el caso anterior, la educación es muy importante, vale 40, un 30% las costumbres, un 10% los idiomas y un 20% la religión. La suma ponderada me da un nivel de atractivo donde me dice que el país más atractivo es el país C, que tiene canasta limpia, un 4, el país B con un atractivo alto, pero 3,8, y el país A con un atractivo medio alto de 2,8. Esa información del consolidado cultural también la traslado a la matriz. En la matriz tenía anteriormente el atractivo físico-geográfico y ahora tengo el atractivo cultural para cada uno de los países. Voy a hacer lo mismo con el clima de negocio. Fíjense que aquí ven otro de estos buses, ¿ya? Es típico que los buses estén así de adornados, que sean muy llamativos. Allá no existe la línea de buses de un determinado color, ¿no? Allá los buses existen nomás en Guatemala, ¿ya? Pero son así, ¿ya? Son así. Y tienen unos tremendos motores y no sé, eh, dan miedo a la velocidad que andan estos tipos, ¿ya? Pero los buses son seguros en sí porque tienen 5 años de antigüedad, vienen del mercado de Estados Unidos. Bueno, y aquí nosotros analizamos información que es bien interesante. El doing business, o sea, la facilidad para hacer negocio en el país. Y el doing business nos dice que en el país C es más fácil que hacer negocio en el país A. Y en el país A es más fácil que hacer negocio en el país B. Y que en el país B es muy difícil hacer negocio. La transparencia, los niveles de corrupción y el respeto del Estado de Derecho. Este es un ranking mundial que se elabora. Entonces yo puedo entrar a transparencia.org, a doingbusiness.com. Bueno, pero si ustedes entran a la base de datos que yo les mencioné la semana pasada, que eran datos macro, ahí están los links a todos estos rankings. Y ahí dice que el país menos corrupto acá es el país B, después le sigue el país A y finalmente el país C. Pero están todos más o menos parejitos. En cuanto al riesgo país, el mejor país, el menos riesgoso desde el punto de vista de su escenario de negocios, es el país C, seguido del país B y finalmente el país A. Y en el ranking mundial de competitividad del IMD, en el lugar 50 está el país A, en el 64 el B, y el país más competitivo sería el país C, porque está en el lugar 27. Aquí no hay que tener una apreciación, o sea, aquí es cuestión de mirar los numeritos nomás. Entonces, hago la misma clasificación y me da como resultado final que el consolidado del clima de negocio en el país C es de un nivel alto, que el clima de negocio tiene un atractivo medio alto en el país A y medio alto también en el país B, siendo el mejor de los tres el país A. Esta información nuevamente la trasladamos a la matriz de resumen y completamos el último antecedente del mercado, que serían los indicadores de mercado. Y aquí en los indicadores de mercado está la variable ingreso. Y la variable ingreso depende de el precio y la cantidad. Y fíjense ustedes que
La cantidad, o sea, el Q, tiene dos indicadores. El Q es tamaño del mercado, es decir, el tamaño de la demanda en unidades en ese país, y el tamaño de la demanda expresado en términos del crecimiento, es decir, de la variación que experimenta a través del tiempo, en una serie mínima de 5 años. Entonces, en esa serie de tiempo de los últimos 5 años, se dice que, por ejemplo, que el mercado A ha crecido un 7,2% y es un mercado de tamaño grande. ¿Y cómo sabemos que es grande? Porque lo comparamos con el país de referencia, o sea, el país nuestro. Entonces, desde el punto de vista de la oportunidad de mercado, nos interesan a nosotros dos cosas. ¿Cuán grande es el país y cómo se ha comportado ese tamaño de mercado a través de una serie de tiempo de mínimo 5 años? Los tres países son grandes, pero el que más ha crecido es el país A. Y aquí estoy evaluando del famoso P por Q, estoy evaluando el comportamiento de Q, tamaño de Q y comportamiento de Q a través del tiempo. Ahora voy a analizar P, la P del precio. Los precios, cómo se han comportado en esta serie de tiempo de mínimo de 5 años. Y el nivel de precio, los precios que existen en ese país en términos reales. ¿Son precios altos, son precios bajos, son precios medios? También coloca esa información. Y ese precio, en ese determinado nivel, ¿cómo se ha comportado a través del tiempo? Y aquí está la tasa de crecimiento de los precios. No obstante, en el país A los precios son altos, el crecimiento de los precios también ha sido alto. Es decir, por cada unidad que yo compre en ese país, por cada unidad que yo venda en ese país, me pagarían un precio más alto. Y esa tendencia de que los precios sean altos va en crecimiento en términos reales. Uso la misma tablita para los 4 indicadores, veo cuál es la importancia relativa que tiene cada uno y digo, como conclusión, que en el país A hay canasta limpia, 4, atractivo, ¿no es cierto? Atractivo alto, aquí dice medio alto, pero debe decir alto. Y en los otros dos países me da 2,9, atractivo medio alto. Y traslado esto a la matriz de resumen. Ventajas competitivas. Ahora, mirada interna. Ahora analizamos la empresa puesta en este contexto internacional. Y la empresa evalúa 4 cosas. Evalúa su capacidad comercial, su capacidad productiva, su capacidad financiera de solvencia y liquidez y su posición competitiva, ¿no es cierto?, en el mercado, dada por el nivel de conocimiento que tiene de ese mercado, por el poder de negociación que tiene respecto de ese mercado y por la proximidad cultural que hay con ese mercado. Entonces, evalúo los aspectos comerciales, marketing, los aspectos productivos, los aspectos financieros, considerando solvencia y liquidez, y llevo 3 aspectos, y los aspectos competitivos que están dados por el grado de conocimiento del mercado, por el poder de negociación que yo voy a ostentar respecto del mercado y por la proximidad cultural que existe con el país. Bueno, esa información también se levanta, ¿no es cierto? También se procesa y finalmente esa información es llevada a una matriz de resumen. Lo único que puede ser distinto entre todos los países es el nivel de competitividad que tengo yo en ellos. En algunos países puedo ser más competitivo que en otros, pero lo que es estándar para todos los países en cuestión es mi capacidad comercial, mi capacidad productiva y mi capacidad financiera.
porque mi capacidad comercial es la misma. O sea, al país que yo vaya, voy a tener la misma capacidad comercial. Capacidad productiva. Si yo decido instalarme en el país A, mi capacidad productiva en el mercado de origen es la que tengo. Y si voy al país B, la capacidad productiva que tengo en el país de origen va a ser la misma. ¿Pero qué se evalúa? Se evalúa la capacidad productiva porque yo necesito saber si tengo la oferta necesaria o la capacidad oferta necesaria para satisfacer el requerimiento de la demanda que exista en esos países. Pero de cara a cualquiera sea el país, mi capacidad productiva es la misma. Lo mismo mi posición financiera. Lo que cambian es la parte que dice relación con la competitividad. Es decir, cuál es el nivel del conocimiento del medio, cuál es el poder de negociación que tengo respecto de los intermediarios en ese país y cuál es mi proximidad cultural. Qué tan parecidos pueden ser o no los países. Esa información se traslada a esta matriz de resumen y lo que se hace finalmente con todo esto, fíjense ustedes, es que, en primer lugar, los atractivos físicos geográficos tienen un 20% de importancia relativa, los atractivos de mercado un 40%, el atractivo clima de negocio un 30% y un 10% el atractivo cultural. Eso ahora se procesa y se multiplica el valor que se tenía por, obviamente, ¿no es cierto?, el valor que me dio el atractivo físico geográfico, el atractivo cultural, de clima de negocio y de mercado para cada uno de los países. Bueno, eso se lleva a esta tabla, ¿no es cierto?, donde aquí está el valor de la multiplicación y se saca el consolidado del atractivo del país, 361, 295, 331. Y se compara esto ahora con las ventajas competitivas que tiene la empresa. ¿Y qué es lo que aparece? Aparece, fíjense ustedes, que el atractivo país tiene un 60% de importancia y las ventajas competitivas internas, las capacidades internas, un 40% de importancia relativa. ¿De dónde? Haciendo la raya para la suma, esto nos da el consolidado final que nos dice que el país más atractivo para esta empresa era el país B. Y de los 4 países en cuestión, o de los 3 países en cuestión, o de los países que ustedes recomienden, me dice que al que efectivamente debe ingresar es al país B. Claro, usted, por ejemplo, en el caso Orson, ya, supongamos que recomendaron el país Lésar y que recomendaron el país Ercin. Si usted le hacen la prueba de la blancura a través de este modelo, se van a dar cuenta que uno de los dos es mejor que el otro. Porque en uno de esos países va a haber un mayor nivel de atractivo y en uno de esos países yo voy a tener una mejor ventaja competitiva. Y por lo tanto, mi decisión va a ser uno de esos 2 países que estaba yo evaluando. En este caso, del ejemplo que hemos mostrado de la ruta de Whipple, sería el país B. Y colorín colorado, la clase por hoy se ha terminado.